En, en este experimento lo que se está haciendo es sometiendo a una prueba de carga unos tubos que están representados aquí en este dibujo. Son unas tuberías de PVC. Se toman 20 tubos y se someten al ensayo y se mide la resistencia, o sea, la carga máxima a la que ya falla. Entonces, el promedio de esas 20 resistencias dio este valor X barra, 1,25 pies por libra por pulgada. Y nos dio una desviación de 0,25. Vamos a ir anotando esos datos aquí en la pizarra para ir poco a poco resolviendo. Entonces tenemos una muestra de 20 observaciones. El valor de X barra nos dio 1,25. No le voy a poner unidades para que escribir aquí en esta cosa es medio complicado y cansado. Entonces, para escribir menos. Y S nos dio 0,25. Bien, ya tenemos ahí la información. Ok, seguimos viendo el enunciado. Primero nos piden encontrar el límite de confianza superior al 95%. Entonces aquí todavía no hemos entrado a las pruebas, sino que nos piden el límite de confianza. Entonces recordemos que el límite de confianza consistía en aquello de que nosotros, tenemos nuestra variable, en este caso que es la resistencia, tiene alguna distribución y lo que queremos ver es lo siguiente. Va a haber una media verdadera, un valor promedio de la resistencia de esos tubos que no conocemos, ¿verdad? Esta es desconocida, pero nosotros podríamos calcular un intervalo de confianza con un par de números, en este caso cuando es de 2 colas, que me diga en qué rango inferior y superior se encuentra con un determinado nivel de confianza, o sea que la probabilidad de que uno encuentre yo haga mediciones de mu y mu me dé algún valor, que ese valor se encuentre con un 95% de confianza, o sea, el 95% de las veces, la medición sea entre dos valores, cuando es a 2 colas, o en este caso que nos piden el límite superior, nosotros podamos decir, ok, bueno, este es el valor verdadero de mu, y con, digamos, un 95% de confianza, los valores que yo pueda medir de esta variable van a ser menores o iguales que este valor de aquí. ¿Okay? Bien, la forma en que nosotros podemos encontrar, ya sea en 2 colas, el límite superior o inferior, o en este caso que nos piden el superior nada más. Recordemos que lo que hacemos es calcular los intervalos de confianza diciendo que el valor verdadero de mu se localiza entre dos valores que podemos calcular con base en una muestra. Por ejemplo, cogemos esta muestra. Si fuera a 2 colas, calcularíamos x más, voy a ponerlo de varias formas, ya sea z de alfa medios o t de alfa medios, dependiendo de la cantidad de observaciones. Y esto multiplicado por, en caso de que conozcamos sigma, o si no conocemos sigma podemos usar S, sigma entre raíz de n, ¿verdad? Aquí también, sigma
entre raíz de n, o en su defecto, S cuando el sigma no es conocido. Bueno, y al otro lado igual, el Profe, valor superior sería X menos Z de alfa medios o T de alfa medios, también multiplicado por sigma entre raíz de n. O S, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el dato que nosotros conozcamos. Sí, profe, dígame. disculpe, el T de alfa medios no tiene que ir con el n-1, o en este caso Sí, no. sí, claro. Sí, Ah, eso ok. tiene n-1 aquí y n-1 aquí porque tenemos dos parámetros para poder leer alfa medios. Entonces, ¿Ok? Bueno, en nuestro caso, como nada más nos están pidiendo un límite superior, entonces nada más usaríamos esta parte del cálculo y ya no con alfa medio, sino con alfa, ¿verdad? Porque el alfa quedaría todo concentrado en este extremo. Bueno, entonces así era como construíamos intervalos de confianza. ¿Okay? De hecho, aunque aquí nos están pidiendo uno, vamos a calcularlos todos para que luego podamos nosotros tener más claro las conclusiones al comparar esto con las pruebas de hipótesis. ¿Okay? Entonces, fíjense aquí todavía no estamos hipotetizando nada. Nada más tenemos datos medidos de una muestra y queremos ver intervalos de confianza de acuerdo con la información que nos dan estos datos. Okay, entonces vamos a hacer todos los intervalos de confianza. Vamos a empezar con los intervalos de confianza a dos colas, ¿verdad? Es decir, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Recordemos, este valor de mu no lo conocemos. Queremos ver cuál es el valor teniendo un 95% de confianza en este intervalo. ¿Cuáles serían el valor inferior y superior que uno esperaría obtener de mediciones de mu? ¿Okay? Entonces necesito calcular estos dos valores. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicaríamos esta fórmula, bueno, esta ahora en este caso porque tenemos poquitas observaciones, entonces el cálculo lo hacemos con T y tampoco tenemos el valor conocido de sigma, entonces lo haríamos con el valor de S. Entonces, lo primero es, ¿cuál es el valor del T que necesito utilizar? ¿Cuál es el T de alfa medios con n menos 1 grado de libertad? Si lo estamos haciendo la prueba al 95%, sería entonces, ¿cuál es el T de 5 entre 2? ¿Cuál es el T correspondiente al 0,025 con n menos 1 grado de libertad, con 19 grados de libertad? ¿Cuál sería este valor? Entonces búsquenlo y me avisan. Ya lo tienen. profe, a mí me sale que es 2,093. Vamos a... no, voy a abrir la tabla para que la veamos. Okay, entonces nos vamos a la... Ya me pasé, ¿verdad? No, esta es la distribución. Ah, pucha, no está aquí. La T la tengo aparte. Aquí. Ahora sí. Entonces nos vamos a la tabla de estudio. Estamos buscando el valor de T correspondiente a un 2,5% y con 19 grados de libertad. Entonces sí, vamos a marcar. Aquí está el 2,5% y nos movemos
Pero esta columna hasta los 19 grados de libertad. Hasta 19 grados de libertad. Entonces, así como nos estaba diciendo el compañero, tenemos que es 2,093. Ok. ¿Alguna pregunta? Todo el mundo está claro con eso. Entonces, usaríamos aquí 2,093. ¿Ok? Entonces, ahora sí, calculen con este valor cuáles serían el límite inferior y el límite superior del intervalo de 95% de confianza de acuerdo con los datos de esta muestra. Profe, el inferior me dio 1,13. El inferior, Ujú. 1,13. Entonces, vamos a ver cómo lo calculamos. Sería el valor de X barra, que es 1,25. Sería entonces 1,25. Le restaríamos T de alfa medios, que es 2,093. Y eso multiplicado por S, que es 0,25, entre la raíz de 20. ¿Okay? Entonces veamos, voy a calcularlo. 1,25 menos 2,093 por 0,25 entre la raíz de 20. Efectivamente, 1,13.30, digamos, más o menos. La redondeado. 1,13. Esa sería esta parte del intervalo. La otra parte del intervalo sería lo mismo, pero sumado. 1,25 más todo ese término. Y eso nos da, entonces, 1,25 más 2,093 por 0,25 dividido entre la raíz cuadrada de 20. Y eso nos da 1,367. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿O todo el mundo ya esto dominado hasta aquí? Bueno, veamos ahora qué pasa si calculamos los intervalos de confianza superior, nada más superior y nada más inferior. Calculemos primero el inferior. De nuevo, tenemos un valor de mu desconocido y queremos ver cuál es este valor de tal manera que de aquí hacia allá, con un 95% de confianza, yo sé que los valores de mu van a ser todos mayores o iguales que este valor. ¿No? Ese es el valor bajo de mu. Y yo sé que con un 95% de confianza, valores más pequeños que este tienen una poca probabilidad de ocurrencia, apenas un 5%. Entonces, en ese caso calcularíamos no utilizando el T de alfa medios, sino nada más el T de alfa, porque estaríamos acumulando el 5% todo de este lado. Entonces sería el T de alfa con n menos 1 grado de libertad, o sea, el T de 0,05 con 19 grados de libertad. ¿Ok? ¿Alguien más que participe y nos ayude diciendo cuál sería ese valor? Profe, a mí me dio 1,3467. No, Profe, a mí me da 1,729. exactamente. 1,729. Veamos la tabla.
Ah, no, creí que estaba pidiendo el intervalo de arriba de una vez. Ah, ya. Ok, ya lo vamos a calcular. Entonces, sí, sería, bueno, si nos vamos arriba, aquí en esta otra columna estaría el 5%. Entonces, ay, me pasé. Aquí. Para 19 grados de libertad tendríamos 1,729. Entonces, 1,729. Y entonces este límite inferior lo estaría calculando como X barra menos 1,729 multiplicado por 0,25 entre raíz de 20. ¿Okay? Entonces, ahora sí, ese fue el resultado que te dio. Sería 1,25 menos 1,729 por 0,25 entre raíz de 20. Entonces, esto da 1,057. Vamos a ponerle 4 decimales. 567. Correcto. ¿Alguna duda? Profe, Sí. es que a mí me dio un toque distinto. Me dio 1,15. Sí, profe, a mí igual me dio 1,153. Ajá. Y bueno, ahí sigue, pero Ok, déjeme ver, puede ser que me haya equivocado. Sería 1,25 menos 1,729 multiplicado por 0,25 dividido entre la raíz cuadrada de 20. Ah, sí, tiene razón. Algo digité mal. Entonces esto da más bien 1,1533. Gracias. ¿Sí? Bueno, el otro intervalo que nos quedaría sería más bien el intervalo superior, donde tendríamos por aquí mu, y más bien queremos este valor, que es el valor, digamos que me define que el 95% de los datos, el 95% de las veces que yo mida mu, me va a dar un valor que va a ser menor o igual a este. ¿Okay? Siempre utilizaríamos el t de alfa con n-1 porque todo el alfa, el 5%, estaría concentrado aquí arriba. Entonces tenemos este mismo valor, pero ahora en lugar de restar, lo estaríamos sumando. Entonces haríamos 1,25 más 1,729 por 0,25 entre la raíz de 20. 1,3467 más o menos. Bueno, 66. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, una consulta. Ahí es que, digamos, no sé, el valor que nosotros sacamos, digamos, el segundo valor del límite de Z, digamos, el de 1,367, Sí. ¿para qué lo usamos? Vamos a ver, ahorita lo que estamos haciendo es determinando los distintos límites o intervalos de confianza que, en los cuales nosotros podríamos tener algún interés. El de arriba, este de acá, es el de 2 colas. Es decir, que a mí me gustaría, aquí yo, digamos, lo que quiero es delimitar los posibles valores reales de mu, de tal manera que si yo mido mu, ¿cuáles son el valor más bajo y el más alto?
que delimitan entre ellos el 95% de las observaciones que yo podría hacer de ello, ¿no? De tal manera que valores más chiquititos que este o valores más grandes que este son poco probables de observar. La mayoría va a estar aquí con un nivel de confianza del 95%. Yo sé que el valor real de mu está entre esos valores. Los otros intervalos de confianza, que son este y el otro de aquí abajo, dicen más o menos lo mismo, pero ya no me interesa saber centrar el valor de mu, sino decir, bueno, con un 95% de confianza, ¿cuál es el valor más pequeño que yo mediría? Entonces, el más pequeño que yo mediría es este. Valores más pequeños que 1,15 se observan apenas un 5% de las veces. Y en este caso es al revés. Más bien, ¿cuál es el valor más alto que yo podría observar sabiendo que con un 95% de confianza, mu, siempre que yo me da mu, va a ser valores menores o iguales que este? Aquí con 95% de confianza sé que siempre que mida mu, voy a obtener con valores mayores o iguales que este. ¿Okay? Que es la interpretación distinta de estos intervalos de confianza. Entonces, ¿qué pasa con este ejercicio? Vea que todavía no hemos hecho pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis las vamos a hacer ahorita, pero en nuestro enunciado del trabajo nos dicen, suponga que deseamos usar los datos del experimento para verificar que la resistencia promedio al impacto excede el indicado por la norma STM. Define esa resistencia en un valor igual a 1. ¿Okay? Y lo que queremos saber es si los tubos que nosotros acabamos de ensayar, esa muestra, tienen resistencias que sean igual a 1, o si esa resistencia es menor que 1, o si esa resistencia es mayor que 1. En la prueba de hipótesis, nosotros lo que hacemos es, entonces, hipotetizar, suponer que el valor real de la distribución de la resistencia, en este caso, el valor real de mu es 1. Esa es la hipótesis. Nosotros planteamos esa hipótesis. Pero, ¿qué pasa si yo digo, si yo quiero asegurar que el valor real es 1? ¿Qué pasa si yo trato de comparar ese valor 1 con los intervalos de confianza que acabo de calcular? Fíjense, por ejemplo, con este intervalo de confianza. Con un 95% de confianza, yo puedo asegurar que el valor más bajo que yo podría observar de mu es 1,15. Es decir, valores menores que 1,1533 son poco probables. Los voy a observar apenas un 5% de las veces. De la misma manera, si comparo con este otro intervalo. Fíjense que incluso me estoy moviendo un poquito más para acá, porque ahora estoy centrando la probabilidad, estoy centrándola en mu. Entonces yo sé incluso que con un 95% de confianza, de acuerdo con los datos que yo medí, el valor real de la resistencia de los tubos que yo ensayé se encuentran en valores que están entre 1,13 y 1,36. ¿Qué conclusión toman ustedes con respecto al valor de la norma? Es decir, ¿son mis tubos más resistentes? ¿Tienen una resistencia mayor que la norma o no? Cumplen ese valor de norma. Según la norma, la resistencia para que cumpla mi parámetro tiene que ser por lo menos 1.
¿verdad? Y de acuerdo con mis datos, el rango de resistencia de mis datos anda en este valor con un 95%, o es como mínimo la resistencia, digamos, real de la resistencia de mis tubos va a tener valores que son mayores o iguales que 1,15, ¿verdad? O como límite superior, 1,35. Bueno, si yo, digamos, comparo ese valor hipotético de 1 aquí, ¿a qué conclusión llegan ustedes? Que no cumple, ¿o sí? Se está acercando más al mío, ¿no? Entonces, pues es mejor. Sí, la norma lo que da es una resistencia mínima, ¿verdad? Es decir, la resistencia de esos materiales tiene que ser por lo menos 1. ¿Mis tubos cumplen con eso o no? Bueno, sí, porque es por lo menos 1. Estamos arriba de 1. Estamos arriba de 1, ¿sí? Con un 95% de confianza, si yo centrara el valor real, este intervalo me dice, el valor real de resistencia, que no lo conozco, porque yo no sé cuál es el valor real de la resistencia de mis tubos. Lo único que tengo es un promedio de 20 tubitos que yo ensayé. Pero según este intervalo dice, el valor real de la resistencia de mis materiales, de mis tubos, anda entre 1,13 y 1,37 más o menos. ¿No? Si lo veo centrado, si lo veo de esta otra manera, digo, bueno, el 95% de las veces la resistencia va a ser de 1,15 o más. ¿Okay? Esto es lo que me dice mi muestra respecto a la resistencia real de mi material. O sea que el valor de 1, ese valor hipotético, está muy por debajo de todos estos límites, ¿verdad? Digamos, de estos límites. Eso quiere decir, vean que todavía no hemos hecho la prueba de hipótesis, pero con los intervalos de confianza podemos llegar a la misma conclusión. En la prueba de hipótesis, nosotros lo que vamos a decir, vamos a hipotetizar, es que el valor real de mu es una hipótesis, ¿okay? Que la queremos probar. Probamos la hipótesis de que la distribución ande por aquí, de que el valor real es 1. De acuerdo con estos resultados, esto es falso. Esta hipótesis es falsa. Mu no es 1. Porque anda en estos rangos entre 1,13 y 1,37, o digamos, o en este caso, es en el límite aquí inferior, todos mis valores siempre van a ser por mayores o iguales que 1,15. Está muy lejos de 1, 1 está por aquí. Con un 95% de confianza. Entonces, fíjense que los intervalos de confianza me permiten a mí también hacer conclusiones respecto a, digamos, equivalentes a la prueba de hipótesis. Ahora, hagamos la prueba de hipótesis y veamos si me da esta misma conclusión. Entonces, ese es el paso número 1. Bueno, no, esa es la pregunta número 2. Digamos, en la 1 más bien ya nos excedimos porque calculamos varias, de hecho, calculamos todos los intervalos. La pregunta número 2 dice, suponga que deseamos usar los datos para verificar si se cumple o no esta norma. Formule y pruebe la hipótesis apropiada para un alfa de 0,05 y encuentre el valor de P. Ok, entonces hacemos una prueba de hipótesis con un alfa de 0,05. Okay. La hipótesis nula va a ser suponer que el valor de mu es, lo vamos a hipotetizar, igual al valor de la resistencia que dice la norma. 1. ¿Qué hipótesis alterna plantearían ustedes aquí?
Bueno, depende de qué es lo que ustedes quieran demostrar, ¿verdad? En este caso, ¿cuál sería el interés a demostrar? Diría que de acuerdo a eso que estábamos hablando, que mu sea mayor a 1. Ujú. Sí, aquí Una pareciera... consulta. Sí, dígame. No sé si, digamos, era como más o menos de eso. Si en el caso de que el H0, digamos, de que, ok, si es que en el enunciado me dicen que es 1, pero si en el enunciado me dijeran que es, digamos, no sé, un número que me dio bueno, no de casualidad, digamos que me dio un número entre los valores que yo calculé, por ejemplo, un 1,2, si Ujú. me da, y H0 fuera 1,2, entonces en ese caso se supone, o sea, se rechaza porque hay ciertos valores para atrás del 1,2, o cómo sería. Ajá. Vamos a ver si entendí tu pregunta. Tu pregunta es, ¿qué pasa si la norma no exige una resistencia igual a 1, sino que exige una resistencia de 1,2? Exactamente. Ajá. Sí. Veámoslo antes de hacer la prueba de hipótesis, pero vamos a hacer esa prueba de hipótesis que nos estás preguntando para verificar que nos da el mismo resultado. Si la resistencia mínima de la norma es 1,2, ¿verdad? Entonces, el 1,2 estaría ubicado dentro de nuestro intervalo de confianza, ¿verdad? Estaría ubicado aquí, 1,2, ¿verdad? O aquí, también. Aquí estaría, vamos a ponerlo en rojo para aquí, para que se note mejor. Por aquí está el 1,2, estaría también por aquí. O por aquí. Okay. De acuerdo con nuestra información, la resistencia de nuestros materiales, en principio, digamos, no puedo decir otra cosa. Vamos a ver cómo lo digo. La información de mis datos, lo que me dicen es, por ejemplo, con este intervalo de confianza, me dicen, el valor real de la resistencia del material con que están hechos mis tubos hace que su resistencia ronde entre 1,13 y 1,37. Es decir, yo no sé cuál es el valor real. Lo que sé es que está entre estos dos rangos. ¿Okay? Mi material cumple o no cumple con el valor de la norma. Y pues sí, pero, o sea, yo lo decía más como por la parte de abajo, que si ya no... Ok, sí, pero vamos. Es que es muy interesante. Eso es muy importante que lo analicemos. En realidad no sé. No sé. Porque el valor real anda entre 1,13 y 1,37. No sé. No sé si cumple o no. Es más, si lo veo con este, dice que los valores, el valor más bajo que me puede dar es 1,15. En general, mis valores son mayores o iguales que 1,15. ¿Ok? Es decir, existe una posibilidad de que incumpla, pero existen, digamos, una gran posibilidad de que cumpla. En realidad aquí la conclusión no es contundente. ¿Cumple o no cumple? No estoy seguro. No estoy seguro. No puedo decir y no puedo afirmar que incumpla. No, eso no lo puedo afirmar. Ok, entonces esa es como las hipótesis que técnicamente no me dicen nada, por decirlo de una manera. Exactamente. Vamos a hacer las dos pruebas para que veamos cómo se interpreta eso respecto a las pruebas de hipótesis. La pregunta es muy interesante porque es lo que comentábamos la vez anterior, que yo siempre tengo mi interés más que la hipótesis nula es la hipótesis alterna. Yo lo que deseo es demostrar la hipótesis alterna.
con la información que tengo, yo puedo estadísticamente y de forma contundente probar esa hipótesis o fallar en probarla. Si yo logro rechazar esto, entonces yo logro demostrar esto. ¿Ok? Era lo que decía. Lo vamos a ver ahora con la interpretación ya con el resultado. Repito, si yo logro rechazar la hipótesis nula, es porque logré demostrar la hipótesis alterna. Vamos a ver que cuando hagamos la prueba de hipótesis con ese valor que usted nos dio, que el compañero nos sugirió de 1,2, yo fallaría en rechazar la hipótesis nula. Fallo en rechazar la hipótesis nula, entonces no puedo demostrar contundentemente que cumpla. O tampoco puedo demostrar que incumpla. No puedo, porque no voy a poder rechazar la hipótesis nula. Profe, entonces la hipótesis alterna, ¿cómo se plantearía? Digamos, en ese caso, X a 1.2. Okay. Como nos había sugerido, que mu sería, yo lo que quiero demostrar es que mu es mayor que 1. ¿Verdad? Bueno, mayor o igual, da igual. Mayor o mayor o igual. Y si el mu fuera igual a 1.2, sería igual. Sí, bueno, sería así, 1,2 y quiero demostrar que es mayor o igual que 1,2. Ok, gracias. Bueno, entonces hagámoslo con 1 y luego vemos con 1,2 para que veamos la diferencia de resultados. Voy a borrar también acá esto porque todavía no hemos llegado a concluir nada. Entonces, planteamos la hipótesis de que mu tiene que ser mayor que 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso? Recordemos que en la prueba de hipótesis lo que hacemos es lo siguiente. Esta es mi hipótesis nula. Estoy planteando como hipótesis que la distribución, el valor real de la resistencia de mi material, ronda aquí el valor de 1. Como estoy haciendo una prueba de hipótesis superior, entonces lo que quiero ver es que aquí haya un 5%. Determino cuál es el valor, en nuestro caso, de T de alfa. ¿Cuál es el valor T de alfa con n-1 grados de libertad al que le corresponde este valor? ¿No? En realidad es porque esto, ¿verdad? El cálculo de esas probabilidades los hacemos con una normal. Entonces, esta curva hipotética la normalizamos, la estandarizamos más bien, y calculamos aquí el valor T de alfa de n-1, ¿okay? Donde aquí está ese 5%. En realidad el valor que tendríamos aquí no sería T de alfa, sino algún valor, ¿verdad? Algún valor X. Que de hecho ahora lo podríamos calcular, que también va a ser interesante entender todo esto. Bien, entonces busco mi T de alfa con n-1 grados de libertad. Aquí tendríamos un alfa de 0,05 con n-1 grados de libertad, o sea, con 19 grados de libertad. Eso ya lo habíamos hecho, estaba por aquí, ¿verdad? Es 1,729 este valor. 1,729. De hecho, antes de que hagamos la prueba de hipótesis, una cosa que podríamos hacer es convertir este alfa, convertirlo en un valor de X. Pasarlo a X. ¿Cuál es ese valor? ¿Cuál es el límite? Ya en la distribución hipotéticamente normal, ¿cuál es el valor de X al que le corresponde este valor de 1,729? Recordemos que ese valor se calcula, ¿verdad? La forma en que nosotros estandarizamos el valor de T es X menos mu entre S raíz de N.
donde en este caso mu es el valor hipotético, que es 1. S es el mismo que tenemos, 0.25, N es 20, y T es este valor de T, 1,729. De aquí podemos despejar X para saber cuál es el valor de X al que le corresponde este valor de T. ¿Okay? Entonces nuestro valor de X sería igual. Vean que si despejamos X de aquí nos daría T, que es 1,729, multiplicado por S entre raíz de N más mu, o sea, más 1. Esto nos da 1.729 por 0.25 dividido entre raíz de 20, y a eso le sumo 1, me da 1,097. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Ese es el valor que me cae aquí. Es decir, que si según mi hipótesis, de acuerdo con mi hipótesis nula, que estoy suponiendo que la distribución real de la resistencia está centrada en 1, con un 95% de confianza, los valores de resistencia tendrían que ser valores de 1,097 o menos. ¿Okay? Pero resulta que mi valor de la media de mi muestra está muy por encima de eso, está por aquí. Es 1,25. Entonces, fíjense que esto también me ayuda a hacer la prueba de hipótesis. Yo podría decir, no, pues con un 95% de confianza, la resistencia de mi material está por encima de eso. Porque el límite que tengo aquí, es 1,097. Y a mí me está dando más. Esa, digamos, podría ser otra manera de realizar la prueba de hipótesis. Yo estaría con esto rechazando la hipótesis nula. ¿Cuál es la manera en que vimos que se hace la prueba de hipótesis? En lugar, esta es una forma, lo que hicimos fue coger el T, el valor de T, convertirlo en un valor de X y compararlo con X barra. La manera en que nosotros vimos la prueba de hipótesis es más bien coger este valor de X barra, pero me va a dar exactamente lo mismo, y más bien convertir X barra a un valor de, en este caso de T, para compararlo con 1,729. Es un proceso más bien, en lugar de coger este y subirlo, es coger este valor de X barra y bajarlo. Pero me va a dar la misma, me va a dar la misma conclusión, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de T al que corresponde a X barra? ¿Cómo se calcula? Sería X barra menos mu, el mu hipotético, ¿verdad? Este mu 0, entre, bueno, S más bien, perdón, dólares, entre S sobre raíz de N. Entonces, si yo hago ese cálculo, mi X barra es 1,25 menos mu 0, que es 1, entre 0,25 sobre raíz de 20. ¿Cuánto da eso? Sería 1.25 menos 1 dividido entre 0.25 raíz de n, da 4,4721. ¿Estoy bien? Dice algo más. 1.1. Sí, a mí me dio lo mismo también. Me dio lo mismo, profe. 1.25 menos 1 entre 0.25 entre raíz de 20. ¿Sí? Es decir, este valor de 1.25 transformado en Z es 4,4721, que está por encima del valor tabular de 1,729. ¿Cuál es la conclusión? ¿Verdad? Fíjense que mi valor de T
Mi valor de X barra estandarizado está en la zona de rechazo. Entonces, mi conclusión es rechazo H0 y por lo tanto demuestro H1. Rechazo la hipótesis nula, soy exitoso rechazando la hipótesis nula y por lo tanto soy exitoso demostrando mi hipótesis alterna. He demostrado que el valor de la media de mi material está por encima del valor hipotético 1. ¿Sí? Vean que coincide con lo que habíamos visto con los intervalos de confianza. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Vamos a guardar esto. ¿Cómo era aquí, creo? No. Ya no me acuerdo cómo era que guardaba esto. Profe, la parte de Santa Anita, yo creo, la que estuvo hace poco. ¿Cómo, perdón? Bueno, o sea, estoy bateando, pero creo que... Esta. Ahí está. Es que esta máquina es un poquito lenta. Ok, vamos a poner esto. Pongámosle ejercicio 1 y hoy estamos en la clase. Ahora yo les mando esto, se los voy a pasar. Probabilidad estadística aplicada 2 y hoy estamos en la clase, es la clase 22, ¿verdad? Vamos a guardarlo ahí para ahora pasar. ¿Qué pasa ahora con la prueba de hipótesis que nos había planteado el compañero? ¿Qué pasa si la norma fuera más estricta? Si la norma no fuera mu mínimo de 1, sino de, dijimos, 1,2. Entonces voy a plantear la misma hipótesis. Nula, mu igual a 1,2. Hipótesis alterna, mu mayor que 1,2. Porque eso es lo que quiero demostrar, que mi material tiene una resistencia mayor. Bien. Entonces, la misma cosa. Ahora, esto estaría, la distribución hipotética está centrada en 1,2. El T correspondiente al 5% sigue siendo 1,729. Pero ahora, si yo proyecto este 1,729 y me lo llevo para acá arriba, me daría un valor que sería 1,729 por 0.25 entre raíz de 20 más mu, que sería 1,2. Entonces, ahora el resultado me daría así, 1,297. ¿De acuerdo? Y entonces, en este caso, mi valor medido cae aquí, el 1,25. Me estaría cayendo, X barra me estaría cayendo en la zona de no rechazo. Si hacemos la prueba de hipótesis, tal y como lo hemos estado estudiando, tendríamos que este valor de 1,25 lo tendríamos que traer más bien aquí a la distribución T para ver a dónde cae. Y estandarizaríamos haciendo 1,25 menos 1,2. Lo cual nos daría 1,25 menos 1,2 dividido entre 0.25 por raíz de 20, 0,89.
Estoy bien. 1.25 menos 1.2 entre 1.25 entre raíz de 20. Sí, 0,89. 89,44. Entonces estaría cayendo por aquí, ¿verdad? Este valor es 0,8944, que está por debajo del límite del T de alfa de 1,729. Entonces estaríamos cayendo en la zona de no rechazo. Conclusión. Fallamos en rechazar la hipótesis nula. No podemos rechazarla. No rechazamos. Por lo tanto, fallo. Si fallo en rechazar, fallo en demostrar esto. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Mis ensayos me dan un valor de media de 1,25, que es mayor que 1,2. Pero yo fallo en demostrar que estadísticamente este valor sea mayor que este. Fallo en demostrar que mis materiales tienen una resistencia más alta. Coincide con los intervalos de confianza que habíamos creado. Es decir, a veces, según este resultado, puede ser que a veces yo mida resistencias mayores, pero a veces puede ser que mida resistencias iguales o incluso menores que 1,2. Incluso con este límite de confianza, con este intervalo de confianza. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces ya esto sería, vamos a guardar esta también. Le vamos a llamar ejercicio página 2. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Bueno, nos faltó calcular el valor de P. Calcular el valor P. ¿Okay? En nuestro caso, nuestro valor P, pero sería para el ejercicio anterior, donde teníamos mu igual 1 y alterna mu mayor que 1. Aquí teníamos también 1. Y nuestro valor aquí daba no sé si alguien lo tiene por ahí anotado que me recuerde para no volverlo a calcular. ¿Cuánto daba aquí? $4,4721. Gracias. $4,4721. Bueno, entonces, nuestro valor P sería, poniendo ese valor aquí, de 4,721, calcular cuál es la probabilidad de tener valores mayores que 4,4721. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a... Aquí va a ser difícil porque en la tabla de distribución normal no vamos a tener ese valor. Tendríamos que calcularlo exactamente con una calculadora o con Excel. Pero bueno, vamos más o menos a tratar de aproximar qué es lo que nos pasa. Nuestro valor de Z es 4,4721. Entonces trato de buscar aquí en la tabla, busco algún valor cercano a ese. 4,47. Para un nivel de confianza de 19. Entonces, bueno, de hecho sobre esta línea ni siquiera nos sale. O sea, fíjense que para un nivel de, ahí ya se me fue, para
Ay. Para unos grados de libertad igual a 19, fíjense que ya con una probabilidad de 0,00005, el valor apenas nos da 3,88. Es decir, que 4,47, que está muy para allá, ya nos está dando una probabilidad P de que el valor sea mayor que ese, cercana a 0. ¿Verdad? Mucho más baja que 0,0005. Esta probabilidad de esta área de color negro. Es muy chiquitita. Entonces, si yo comparo esa probabilidad con alfa, que es 0,05, tengo que esta área negra es menor que el 5%, ¿verdad? Bastante menor. Lo cual me hace arribar a la misma conclusión, a rechazar la hipótesis nula y demostrar la hipótesis alterna. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. Sigamos con la siguiente pregunta. Bueno, concluye y compare con el intervalo de confianza. Ya lo hicimos, ¿verdad? Ya lo estuvimos comparando y viendo que la conclusión era la misma si lo hacemos con intervalos de confianza que si lo hacemos con prueba de hipótesis. Dice ahora, calcule el poder de la prueba si la resistencia al impacto promedio puede ser tan alta como 1,3 pies por libra por pulgada. Bueno, entonces, cuando nos piden calcular el poder de la prueba, lo que vamos a, aquí sí vamos a eliminar esto. Vamos a poner otra vez los datos. Nuestro valor hipotético de mu era 1 y ese daba 0,25, ¿sí? Estamos aquí. 0,25. ¿Okay? Entonces, aquí nos piden calcular el poder de la prueba. El poder de la prueba se calcula como 1 menos beta. Ese es el poder de la prueba. ¿Okay? Y eso consiste en lo siguiente, recordemos. Nosotros estamos tomando como hipótesis nula, hipotetizando que mi distribución está centrada en 1, ¿verdad? En este valor de μ0. Pero ahora me dicen, ¿qué pasa si, dice, si la resistencia al impacto promedio podría llegar a ser tan alta como 1,3? ¿Verdad? ¿Qué pasa si la resistencia verdadera de μ es 1,3? Entonces ya yo dejo de creerle a esta distribución y lo que hago es plantear que la distribución real es otra distribución, pero que es así y que está centrada en 1, ¿qué decía? En 1,3. Entonces, nosotros habíamos calculado, digamos que por aquí, estaba ese límite superior, anterior, y lo que hacemos es calcular beta primero, donde beta corresponde a la probabilidad que hay debajo de esta otra distribución azul. En este caso, desde menos infinito hasta, bueno, eso lo hacemos en la distribución normal, hasta este valor que corresponde al T de alfa con n menos 1 grado de libertad.
pero bajo esta curva de color azul. ¿Okay? Esto sería beta, que corresponde, recordemos, a la probabilidad de que yo cometa un error del tipo 2, es decir, que yo no rechace la hipótesis nula, siendo que esa hipótesis es falsa. Ese sería el error tipo 2 que tiene una probabilidad igual a beta. La prueba o la potencia de mi prueba de hipótesis, que es 1 menos beta, más bien corresponde a cuál es la probabilidad que me queda de aquí para allá. Es decir, 1 menos beta. Eso corresponde a cuál es la probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula, dado que esa hipótesis es falsa. Ese es el poder de la prueba. Eso es lo que me está preguntando, el valor de beta. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se calcula ese? Bueno, y ese valor de beta, sí, eso. Ese valor de beta se calcula de la siguiente manera. Yo tengo que calcular la probabilidad debajo de esta curva. ¿Okay? Entonces, para eso uno toma el hecho de que hay una diferencia entre este valor que me están indicando ahora y el valor que yo había hipotetizado antes. Esta diferencia nosotros la llamamos delta. ¿Okay? Y entonces lo que se hace es estandarizar esta otra distribución con este delta y calcular estas probabilidades aquí abajo. Cuando la hipótesis, la prueba de hipótesis que yo hice antes era una prueba de hipótesis a 2 colas, es decir, que tenía un valor de t, un valor de menos t de alfa medios y un valor de t, entonces es la probabilidad que hay debajo de la curva azul, calculando la probabilidad para este t menos la probabilidad para este otro t. En el caso de que yo tengo solo una cola, en este caso es cola superior, solo este punto, entonces es nada más la probabilidad acumulada debajo de este valor de t. ¿Okay? La fórmula para calcular eso sería la siguiente. El valor de beta se calcula como la probabilidad en esa distribución, en nuestro caso sería una distribución t, asociada a el valor de t de alfa con n menos 1 grados de libertad menos, para considerar esta diferencia, menos delta raíz de n entre sigma. Bueno, en nuestro caso sobre S. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense. Estamos calculando esa probabilidad tomando en cuenta el valor de este valor de t de alfa que tenía por acá, pero considerando esta diferencia que hay entre el valor hipotetizado, delta, y este otro valor de aquí. Eso se calcula de esa manera. Cuando yo tengo 2 colas, yo tendría que hacer entonces, fíjense que esta es la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta aquí. Yo tendría que quitarle el área desde menos infinito hasta este otro valor inferior. En ese caso, si hubiera sido en 2 colas, este sería t de alfa medios y a esto habría que quitarle el área en el otro extremo, que sería menos t de alfa medios, o sea, el que corresponde a este punto de aquí, ¿verdad? Al menos t de alfa medios, con n menos 1, menos delta, raíz de n, este me quedó muy feo. Es que a veces cuesta escribir en estas pizarras. Delta, raíz de n sobre s, o sobre o z, delta raíz de n sobre sigma, dependiendo si yo conozco ese valor. ¿Sí se entiende lo que estamos haciendo?
Profe, a mí no me queda súper claro, pero tal vez ya haciendo el ejercicio. Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer el cálculo y ahorita volvemos sobre esto para explicarlo bien. Bueno, en nuestro caso solamente es un límite superior, entonces lo que tengo aquí es este valor de T de alfa. No necesito esto, ¿verdad? No necesito este valor inferior. Y aquí sería T de alfa. ¿Ok? Entonces, el valor de beta para nuestro ejercicio sería el siguiente. Es la probabilidad acumulada para un valor de T de alfa de n-1, que tal vez alguien me lo puede recordar. ¿Cuánto era lo que daba el T de alfa? Era 1, a ver, para un 5% y 19 grados de libertad, 1,729. Era 1,729 menos delta, que es la diferencia entre 1,3 y 1, o sea, 0,3, multiplicado por la raíz de 20 entre 0,25. Entonces, beta es igual a la probabilidad de, esto me daría 1,729 menos 0.3 por la raíz de 20 entre 0.25. Da menos 3,637. 5. 37,6 más o menos. El cálculo sí, está bien. Sí, sí, a mí me da igual. Ok, entonces yo me voy y tengo que determinar cuál es la probabilidad, ¿verdad? Esto es la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta este valor de t. Entonces me voy a la distribución t y fíjense que necesito, bueno, esta tabla de los valores de t me están dando más bien de infinito a 0, ¿verdad? Las probabilidades. Entonces, porque está acumulando, alfa se está acumulando para acá. Entonces tendría que buscar ese valor positivo y considerar que esta distribución es simétrica. Entonces, en lugar de buscar menos 3,6376, busco esto positivo, 3,6376. ¿Okay? Para los grados de libertad igual a 19. Entonces, fíjense, ese valor que me dio 3,6376 está aquí en medio, ¿verdad? No, perdón, aquí. 63, sí. Está en medio de estos dos. Es una probabilidad que está entre el 1%, perdón, el 0.1% y el punto, y la mitad de eso, y 0.05%. ¿Okay? Ese es el valor de beta. ¿De acuerdo? Vamos a usar, nada más como referencia, voy a usar este valor. 0,0001. Perdón, 0,0201. Vamos a decir, esto es aproximadamente 0,001. En realidad es un poquito más pequeño que esto. Por lo tanto, el poder de mi prueba sería 1 menos esto. El poder de mi prueba de hipótesis es 1 menos 0,001. ¿No? O sea que tendríamos que es 0,999. Es casi 1. Es casi de un 100%. ¿Okay?
Entonces, lo que dice este resultado es que casi con un 100% de certeza, nosotros estaríamos rechazando la hipótesis nula cuando esa hipótesis nula es falsa. En aquellos casos en los cuales el valor verdadero de la resistencia es 1,3. Veamos de nuevo la pregunta. Dice, perdón, aquí. Calcule cuál es el poder de la prueba si la resistencia al impacto promedio puede llegar a ser tan alta como 1,3. Es decir, cuando esto ocurre, si la resistencia de mis materiales es 1,3, ¿qué poder tiene la prueba de hipótesis que estoy haciendo? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula, dado que esa hipótesis es falsa? Porque en realidad la resistencia puede llegar a ser tan alta como 1,3. ¿Cuál es el poder de mi prueba de hipótesis? Entonces lo que dice, el poder es casi de un 100%. O sea, es una prueba de hipótesis muy confiable. Porque lo que estoy planteando es que si en lugar de ser la hipótesis nula, que es esta curva azul, en realidad la resistencia puede llegar a ser hasta 1,3. Entonces, si esto fuera cierto, el área que está en esta parte de la curva, que es beta, con la cual yo estaría incurriendo en un error del tipo 2, es pequeñísima. La probabilidad de que yo cometa el error es muy pequeña. Es decir, el poder de mi prueba es muy alto, es casi de un 100. ¿Se entiende la interpretación del resultado? Profe, entonces es como que hay casi un 100% de probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Así es. Ok. Ajá. Exacto. Cuando yo tengo la prueba, si la prueba de hipótesis se hizo a 2 colas, entonces yo voy a tener por aquí μ0, es decir, en nuestro caso, el valor de 1, que era el que estábamos hipotetizando. A partir de este μ0, yo supuse que tenía una distribución, entonces normal estándar, por acá, en la cual tenía, ya sea un menos z y un z, o un menos t y un t, ¿verdad? En este caso de alfa medios, ¿verdad? En ambos casos. Y sí, con n-1, ¿verdad? Obviamente, en estos casos. Esta es la hipótesis, y aquí estaría 0. Esta es la hipótesis nula. Y aquí lo que me dicen, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que yo me equivoque si en realidad la distribución real es una que... espera, para hacer esto un poquito más para acá, para que no quede tan chiquitito esto. Así para aquí. ¿Qué pasa si la distribución real es esta? O sea que si yo la llevo a normalizar, iría aquí para abajo. Donde vamos a suponer que por aquí estaría el mu real. Entonces, cuando me piden el valor de beta, la probabilidad de que yo cometa el error, lo que tengo que hacer es coger estos valores de z de alfa medios y menos z de alfa medios o menos t y t y ir a calcular cuál es la probabilidad que está aquí.
esta área. Desde este valor hasta este valor. Entonces, eso se hace, como les decía, de la siguiente manera. Esta diferencia entre el valor que yo consideré en la hipótesis nula y el valor que ahora estoy considerando como real, por ejemplo, en este caso 1,3, esto se llama delta. Entonces, esa área debajo de esas curvas se calcula de la siguiente manera. Que esto sería beta, ¿verdad? Esa área azul es beta. Y beta se calcula como la probabilidad de tener z menos z, más bien. No, perdón, z. El z positivo. Es el área desde menos infinito hasta este valor de z menos el área desde menos infinito hasta menos z. Entonces sería el valor de z positivo de alfa medios o de t de alfa medios con n-1, según corresponda, menos delta raíz de n entre sigma o s, según lo que yo tenga. Este sería el área desde aquí hasta aquí. Menos el área desde menos infinito hasta este otro punto que es el menos z. Menos z de alfa medios o t de alfa medios con n-1 grado de libertad menos lo mismo. Esa es la fórmula. Entonces yo calculo esto, que es un valor de z o un valor de t. Y este, que es otro valor de z, otro valor de t. Me voy a las tablas y me fijo cuál es el área acumulada hasta aquí, el área acumulada hasta aquí y la resto, ¿verdad? Para calcular estas áreas abajo. Ahora sí queda claro. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, en este caso, nada más esta parte no la usé. Usé solo esta y solamente con alfa, no con alfa medios, porque teníamos una cola superior. ¿Sí? Bueno. Listo. Entonces, ya estaríamos con esa otra. Bueno, vamos a guardar esto también. Les puede servir. Vamos a borrar y vamos a continuar con la siguiente pregunta. Está pegado esto. Bueno, leamos la siguiente pregunta. Calcule el poder de la prueba, ya lo hicimos. Daba casi 100%. ¿Qué tamaño? Ah, bueno, perdón. Les quería mostrar otra manera de hacer esas pruebas. Eso no hubiera borrado todavía. No, aquí lo tengo guardado. Otra manera de realizar esas pruebas es utilizando lo que se llaman unas curvas características, que son estas curvas. Se les voy a mostrar, les voy a explicar qué son estas curvas y cómo se usan. Estas están también en el libro, en el anexo A. Y estas curvas características lo que tienen es la probabilidad de aceptar H0, es decir, el valor de beta, para no tener que calcularlo, sino que aquí ya está graficado. Yo tengo el valor de beta calculado para distintos n's, para distintos valores de n. En nuestro caso, nuestro n era 20, entonces lo podemos leer de esta curva que aparece aquí. Y en este eje, lo que aparece es el valor D. Donde ese valor D nosotros lo definimos como la diferencia
que estábamos viendo antes entre el... Bueno, aquí es el valor de diferencia de mu y mu 0, ¿verdad? Lo que hicimos antes entre 1,3 y 1 entre sigma, ¿ok? Ese es el valor D. Entonces nosotros lo que hacemos es, calculamos D, que es muy fácil. En nuestro ejemplo sería 1, es la diferencia entre 1 y 1,3, perdón, 1,3 y 1, valor absoluto, entre sigma, en nuestro caso sigma era 0,25, bueno, sigma o S, según el valor que tengamos. Entonces en nuestro caso nos da 1,3 menos 1 es 0,3 dividido entre 0,25 nos da 1,2. Entonces el valor de beta, yo nada más me vengo aquí a estas curvas, busco el valor de 1,2, en nuestro caso está por aquí, ¿verdad? 1,2 estaría por aquí. Buscamos n en estas curvas, nuestro n era 20. Entonces fíjense que el valor de beta, la probabilidad de aceptar H0, que esto es beta, nos está dando súper chiquitito, que fue lo que encontramos nosotros en las tablas, ¿verdad? Nos da casi 0. Eso es beta. Y por lo tanto, el valor de nuestra prueba es casi 100%. ¿Okay? Esa es la manera en que se usan estas curvas. Ahora, estas curvas existen unas para cuando yo hago la prueba de hipótesis a 2 colas, que es esta. Esta también, bueno, y esta es para un nivel de significancia alfa de 0,05. Este para un nivel de significancia de 0,01. Esta cuando tenemos nada más la prueba de hipótesis a una cola, que en realidad era nuestro caso, ¿verdad? También para un nivel de significancia de 0,05 y un nivel de significancia de 0,01. Entonces, en nuestro caso teníamos un nivel de significancia de 0,05, estábamos haciendo la prueba a una cola, busco el valor 20 y nuestro valor D. El valor D nos había dado 1,2. Entonces, 1,2 está por aquí. Entonces lo ven que con 20 nos da 0. Ese es el valor de beta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende cómo se usan estas curvas? ¿O no queda claro? Sí, profe, más o menos. Más o menos. ¿Qué? Sí. No, tiene que quedar bien, no puede quedar más o menos. Tiene que quedar bien, que esté así está muy fácil. Porque hecho es muy fácil. Vamos a ver. Veamos el ejercicio. Estamos aquí. El ejercicio dice, calcule el poder de la prueba. ¿Qué es el valor de la prueba? ¿Alguien? María Fernanda, ¿qué es el valor de la prueba? ¿Está María Fernanda? María Fernanda la una. No está María Fernanda. David González, ¿cuál es el valor de la prueba? ¿O qué es el valor de la prueba? Profe, y sinceramente, es que no
no sé. O sea, estaba poniendo atención y todo, pero es como mucha información que todavía no he asimilado bien, entonces no sabría decir. Ok, está bien, gracias. ¿Alguien más que sepa qué es el valor de la prueba? Bueno, no estoy seguro, pero no era el error tipo 2. Sí, Brian, gracias. Sí, el poder de la prueba en realidad es la probabilidad de no cometer el error tipo 2. ¿Okay? Porque la probabilidad de cometer el error tipo 2 es beta. Y el poder de la prueba es 1 menos beta. ¿Okay? Primero hay que entender qué estamos haciendo. Entonces vamos a explicar eso. Creo que esta ya la había guardado, ¿verdad? Entonces voy a borrarla. Y les voy a explicar de nuevo. Nosotros cuando hacemos una prueba de hipótesis, como en este caso de los tubos estos de PVC, nosotros tenemos una muestra. Tenemos varias observaciones y con estas observaciones nosotros podemos calcular el valor promedio de la muestra y podríamos calcular el valor de S, o puede ser que como referencia nosotros conozcamos sigma de mi variable, o puede ser que no. Y con esta información, y bueno, y la cantidad de datos, con esta información nosotros queremos someter estos datos a una prueba. Entonces, en esa prueba de hipótesis, nosotros comparamos estos resultados contra un valor hipotético de referencia. En nuestro caso, la resistencia mínima que pedía la norma de ASTM. Entonces, la prueba de hipótesis consiste en lo siguiente: suponer que ese valor de referencia es el valor real de resistencia de mi material, ¿verdad? Ese es el valor que llamamos el valor hipotético μ0. En nuestro ejercicio, μ0 valía 1. ¿Okay? Entonces, por lo general, voy a hacer la explicación suponiendo que mi prueba de hipótesis es a 2 colas. Entonces, con la prueba de hipótesis a 2 colas, lo que hago es definir 2 valores, uno alto y uno bajo. Similar a lo que corresponde a los intervalos de confianza. También para un valor lo defino para un valor de alfa, donde aquí tendría alfa medios y aquí tendría alfa medios. Entonces, estos valores, que en realidad lo que hacemos es utilizar una distribución Z o una distribución t-de-Student según la cantidad de observaciones que yo tenga. Y entonces yo sé que estos valores altos y bajos con alfa medios y alfa medios van a corresponder a un valor de menos Z y a un valor de Z. Y entonces lo que yo hago es, este valor de X barra lo estandarizo, suponiendo que esta distribución es real y que este es mi mu. Entonces estandarizo de esta manera. Bueno, con la diferencia es que esto puede ser S dependiendo de la cantidad de datos. ¿Okay? Yo estandarizo Z y entonces lo que hago es venir a ver dónde cae Z. Hay 2 posibilidades: que caiga aquí en medio, en algún valor aquí en medio, que esta sería la zona de no rechazo, o que caiga afuera, que es la zona de rechazo, en cualquier área. Y eso también me establece 2 tipos de error que yo puedo cometer. Yo puedo cometer el error del tipo 1.
El error del tipo 1 corresponde a la probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula, que esta es la distribución, dado que eso es falso. ¿Cuál es la probabilidad de que yo cometa ese error? Pues es la probabilidad de que yo caiga en estas zonas, de que caiga en la zona de rechazo. Ese es el error tipo 1. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la probabilidad de cometer un error del tipo 1? Pues alfa, ¿verdad? Porque es la suma de estas dos áreas. Pero también yo puedo cometer otro error. El error que yo puedo cometer es el siguiente. Yo estoy suponiendo que la distribución es esta. Pero ¿qué pasa si la distribución real no es esa, sino que es otra distribución que tiene esta forma, que está alrededor de otro valor? Vamos a llamarle a esto un 1. Si la distribución real es la azul y no la roja, entonces lo que ocurre es que estos valores que yo tenía aquí de z y menos z de alfa medios ¿qué? Fíjense que la zona de no rechazo es esta, ¿verdad? Es esta que define menos z y z. Esta es la zona de no rechazo que corresponde a esto. La probabilidad de que yo caiga en esta zona de no rechazo, siendo que esto no es lo real, sino que lo real es lo azul, la probabilidad debajo de esa curva azul es esta área. Esa área azul es lo que se conoce como beta, o lo que es la probabilidad de cometer el error del tipo 2. Es decir, la probabilidad de que yo acepte la curva roja cuando la curva real es la azul. Eso es beta, error tipo 2. ¿Cómo se calcula eso? En el libro lo pueden buscar la demostración, pero no la vamos a explicar aquí porque vamos a tardar mucho tiempo. Pero ustedes pueden ver y ver la demostración de que el área azul se puede calcular como, o sea, beta, se puede calcular como la probabilidad, ¿verdad?, de caer entre estos dos valores de z y menos z, pero con esta distribución. Entonces, déjenme más bien, bueno, en lugar de usar esta nomenclatura, entonces se calcula como la probabilidad acumulada. Este símbolo, recuerden que es la probabilidad de la distribución acumulada desde menos infinito hasta este punto. Y ese punto corresponde a el valor de z menos, bueno, z de alfa medios, menos delta, donde delta está definido como la diferencia entre estos dos valores, es decir, el que yo usé en la hipótesis nula y el que ahora estoy suponiendo como valor real. Eso es delta. Por raíz de n entre sigma o entre s, dependiendo de lo que tenga. Este es el área desde menos infinito hasta aquí. Y a eso le tengo que quitar el área desde menos infinito hasta este otro valor, ¿verdad? Para que me quede solo lo de en medio. Y menos el área acumulada de menos z de alfa medios menos delta raíz de n entre sigma. ¿Por qué es que le tengo que quitar este término? Porque estamos desplazando la curva, ¿verdad? Porque la curva de distribución normal y estos valores de z que estábamos usando estaban debajo de la curva roja. Nosotros tenemos que desplazar estos valores de z
¿verdad? Y fíjense que si yo uso más bien la curva azul, esos valores de Z tienen que ser más chiquititos o negativos, ¿verdad? Los tengo que desplazar. Al pasar esta curva de aquí para acá, me dan valores, este valor de Z aquí y este valor de Z aquí. Si yo pongo una distribución normal estándar debajo de la curva azul, vean que corresponderían a valores de Z menores que estos, ¿verdad? Por eso es que se les resta este término. Este es el desplazamiento que sufren. Entonces yo calculo estos valores de Z nuevos, digamos unos valores de Z ajustados, y calculo el área debajo de esos valores de Z. Eso es lo que me da beta. Beta es el error de cometer, la probabilidad de cometer el error tipo 2, es decir, que yo acepte la hipótesis nula cuando esa hipótesis es falsa. Y cuando me preguntan el valor del poder de la prueba, el poder es 1 menos beta. Más bien, ¿con qué probabilidad si esto es falso, con qué probabilidad yo lo voy a rechazar? Entonces es lo que me queda aquí afuera. 1 menos beta. ¿Queda claro el concepto? Sí, profe. Ok. El cálculo es muy fácil, es usando esta fórmula, ¿verdad? Entonces, en nuestro ejercicio, me decían, calcule el poder de la prueba si la resistencia al impacto puede llegar a ser tan alta como 1,3. O sea, es decir, ¿qué pasa si esto es cierto? O sea, si la resistencia en realidad es 1,3. Cuando yo estoy haciendo una hipótesis de que mi valor es 1. Entonces, la diferencia entre 1,3 y 1, eso es el delta. 1,3 y 1, la diferencia es 0,3. Esto es este valor, 0,3, por raíz de n. Ya lo demás son valores que ustedes conocen. Raíz de n, sigma, el z que ya teníamos, ¿verdad? Bueno, en este caso z de alfa medios cuando en mi prueba de hipótesis fue a 2 colas, pero como fue de una sola cola, entonces yo usaría nada más este término no lo uso, ¿verdad? Porque no le tengo que quitar este espacio, sería todo hasta nada más el intervalo superior. Entonces sería solo este término. Entonces sería z, bueno, en nuestro caso t de alfa, menos delta raíz de n entre sigma. Eso fue el cálculo que hicimos anteriormente. ¿De acuerdo? Esa es una forma si yo lo voy a calcular. Si no, como les decía, yo puedo utilizar las curvas características. Si uso las curvas características, entonces yo lo único que tengo que hacer es calcular un valor que se llama d, el cual se calcula como el valor absoluto, o bueno, hagámoslo así, más bien d sería el delta, ¿verdad? Que habíamos visto antes, entre sigma. Delta entre sigma. Es decir, en nuestro caso, 0.3 entre 0.25. Eso es D, que nos da 1,2. Y con eso, lo que hacemos es simplemente irnos a las curvas características que estábamos viendo antes, que son estas, ya sea de una cola o 2 colas, y en nuestro caso es de una cola, entonces me entro aquí con el valor de D, busco N, y eso me da el valor de beta. Estas curvas lo que me dan son los valores de beta. Entonces no tengo que hacer cálculos de probabilidad ni nada, ya están aquí calculadas en las curvas. Y 1 menos eso sería la potencia de la prueba. Bueno, espero que haya quedado claro. Ya casi se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría rápidamente ver las otras preguntas del ejercicio. Luego me preguntan cuál es el tamaño de la muestra que yo necesitaría para detectar una resistencia al impacto promedio interna verdadera tan alta como 1,4. Que de nuevo, aquí me están diciendo, vea, ¿qué pasa si el valor real es de 1,4?
De la misma manera que a mí me decían aquí si el valor real era 1,3. Que me dicen, bueno, ¿qué pasa si el valor real es 1,4? Y entonces yo quisiera poder detectar esta diferencia respecto al μ0 de referencia, que era 1, con un poder de la prueba de 0.9. Es decir, aquí es al revés, ¿verdad? Aquí me están dando el poder de la prueba. O sea, si el poder de la prueba fuera de 0.9, ¿qué cantidad de observaciones necesito yo para poder detectar esta diferencia de 1.4? Entonces, la fórmula para calcular el n es la siguiente. N sería, digamos, z de alfa, en este caso que él prueba a una cola, z de alfa menos el z asociado al beta al cuadrado por sigma cuadrado entre delta al cuadrado. ¿Qué es z de alfa? Bueno, el z que ya teníamos, ¿verdad? El que hemos estado usando hasta ahora. ¿Qué es z de beta? Bueno, que es que aquí me están dando el valor de la prueba, ¿verdad? El poder de la prueba me están diciendo que es 0,9. Eso quiere decir que beta, ¿cuánto es? Si el poder de la prueba es 0,9, ¿cuánto es beta? (0,1), ¿cierto? Porque el poder de la prueba es 1 menos beta, el complemento. Entonces beta sería 0,1. ¿Ok? Entonces, para esta probabilidad de 0,1, ¿cuál es el valor de z? O en nuestro caso, ¿cuál es el valor de t de alfa asociado a una probabilidad de 0,1? Si me fijo en la distribución t, en nuestro caso. El valor asociado a 0,1 con 19 grados de libertad, en nuestro caso sería 1,328. ¿Ok? 0.1, 19 es 1,328. Entonces, bueno, entonces en la fórmula que les acabo de escribir, n igual a z de alfa menos z de beta al cuadrado por sigma al cuadrado entre delta al cuadrado, este valor es ese que acabamos de ver. ¿Ok? O sea, 0.1, 19, 1,328. Ese es 1,328. El z de alfa es el que habíamos estado usando hasta ahora. O sea, el z que corresponde al alfa del 5%. Para un z del 5% teníamos que era 1,729. Es el número, el mismo valor que usamos para realizar la prueba de hipótesis. Son estos dos valores. Sigma, bueno, es ese, que era 0,25. Y delta, ¿qué es delta? La diferencia entre este valor, 1,4, y el valor hipotetizado de 1. O sea, 0.4. Sustituimos todos esos valores aquí y obtenemos el tamaño de la muestra. ¿Qué se necesita para poder detectar, y como dice aquí,
detectar una resistencia al impacto promedio interna verdadera tal como 1,4. Es decir, ¿cuántos ensayos tendría yo que hacer para que, si yo hago mi prueba de hipótesis, si mi resistencia es de 1,4, yo rechace la hipótesis nula? Como la diferencia aquí es tan grande, la cantidad de observaciones que les va a dar es muy chiquitita. De hecho, ustedes la pueden calcular. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. Terminamos. ¿Sí? Si puede, suba la clase. Es que me quedaron unos vacillos por ahí de ciertas cosillas que quería entonces repasar después. Pues. Sí, ahora trato de subirla de una vez. Ok, pura vida. Terminen ustedes, bueno, hagan la tarea, terminen este ejercicio, calculen esta pregunta 4, calculen la pregunta 5, que es hacer una prueba de hipótesis, pero más bien para la desviación estándar. Revisen ustedes esta clase, este archivo, el del tema número 6, ahí están todas las fórmulas que está explicado, para que vean con qué fórmula se calcula esto. Recuerden que en la prueba de hipótesis de la desviación estándar es muy similar a la que acabamos de hacer, solo que en lugar de usar Z o T, utilizamos chi cuadrado, ¿verdad? Y en lugar de estandarizar con las fórmulas de X menos mu entre sigma raíz de N, utilizamos el estadístico chi cuadrado, que es N menos 1 por S cuadrado entre sigma cuadrado. Ese es el estadístico de prueba. Pero se hace más o menos similar y de la misma manera uno puede encontrar el valor de P. Puedo calcular igual el valor de P calculando las chi cuadrados y calculando los valores de probabilidad que hay ahí, o también puedo utilizar, como hicimos aquí, unas curvas características que existen para las pruebas con la chi cuadrado. Estas eran para el valor de Z. Perdón, miren, un detallito. Las curvas que usamos antes eran para Z. Aquí vienen curvas para Z, curvas para la T-sud, que serían estas, pero van a dar el mismo resultado que beta 0. Y estas otras curvas son para las pruebas de chi cuadrado. También para un nivel de significancia alfa de 0,05, de 0,01. Esto es para hacer pruebas a 2 colas. Y también aparecen pruebas de chi cuadrado para hacer pruebas a una sola cola. Solo que en este caso, en lugar de utilizar D, se usa un valor que se conoce como gamma, ¿no? Donde gamma es la relación entre el sigma y el sigma sub 0. ¿Sí? Pero bueno, eso viene también explicado aquí en las filminas de este tema. Revísenlo, traten de calcularlo y si tienen consulta, las evacuamos la próxima clase. Pero ahora sí, para la próxima clase, por favor, intenten hacer el ejercicio de tal manera que no tenga yo que explicarlo, sino que nada más si tienen dudas, veamos las dudas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a... Muchas gracias, más bien. Bueno, con todo gusto, llegamos hasta aquí el día de hoy. Y nos vemos entonces la próxima clase, si Dios lo permite. Gracias, profe. Bueno, Gracias. hasta luego. Gracias, profe. Un gusto.